vi ella dio una clase de mujeres que dijeron no a Dios, como la esposa de Lot, que dijo no a Dios. ¿Cómo dijo? No obedeciendo la palabra. Cuando, nada más les voy a hacer rápido una síntesis, ¿no? Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a levantar juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, Señor, si tuvieras misericordia de 50, ¿se acuerdan? Y que fue bajando, pues porque estaba ahí su primo Lot. Entonces van unos ángeles del Señor, trajo juicio porque eran ¿qué? Sodomitas. Entonces, por eso trajo juicio el Señor sobre esa nación, sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces saca a la familia de Lot, a la señora de Lot, a las hijas, pero le dan una instrucción los ángeles, ¿no? ¿Qué le dicen? Sal lo más pronto posible y no voltees para atrás, porque si volteas para atrás te vas a quedar como una estatua de sal. ¿Y qué creen que hizo la esposa de Lot? Volteó para atrás y se quedó como una ¿qué? Estatua. Y aquí le dijo no a Dios. ¿Por qué le dijo que no? Pues porque no quiso obedecer. Algo tan sencillo. No voltees porque está de por medio tu vida. Pero ella dijo no. ¿Sabes por qué volteó para atrás? Ay, ahí se quedó mi casa. Ay, ahí se quedaron mis joyas. Ay, ahí se quedaron mis mejores amigas. Ay, ¿qué cosas pudimos haber dejado? Entonces, eso es la vida pasada, ¿no? Que se añora la vida pasada. En lugar de que vamos a seguir caminando adelante, sí, voy a tener luchas, voy a tener pruebas, continúo adelante, me vino una prueba bien fuerte, pero eso no me hace voltear para atrás. Bueno, al menos yo le he dicho eso al Señor. Esta prueba me está doliendo mucho, pero no quiero dar un paso para atrás. A lo mejor ahorita me detengo aquí llorando, a lo mejor me detengo ahorita aquí con dolor, una hora, pero Señor, yo quiero continuar hacia adelante, no para atrás, porque para atrás, muchos regresan para atrás y lo único que causa es muerte espiritual. ¿Por qué? Porque al mirar tú para atrás, estás añorando las cosas de atrás y estás diciendo, Señor, tú no has hecho nada en mi vida. Y yo quisiera que alguien de ustedes me dijera, ¿el Señor no ha hecho nada en su vida? Ha hecho todo, ¿verdad? Todo. Pero es una manera de decirle, Señor, no lo estás haciendo. Mejor sigo sola, mejor, ¿para qué te conocí? Hay gente que dice, ay, me iba mejor no siendo cristiana que ahora. Yo no creo eso. Definitivamente yo no lo creo. Porque las personas que están en el mundo van a tener igual que nosotros pruebas, luchas y todo, pero solas. Y nosotros tenemos ¿a quién? A Dios. Entonces fue una manera que dijo no. La esposa de Job es otra que dijo no. ¿Cómo dijo no? A Dios de Job. La esposa de Job dice que Job era el hombre más rico de toda la tierra. Entonces la esposa, ¿cómo vivía? Demasiado bien, ¿verdad? Si tu esposo está bien, tú estás bien. Y dice que era rico y él te empieza a decir en todo lo que era rico. Pero Satanás quiso probar a Job y le pidió permiso a Dios. O sea, nadie, ni aún el diablo nos puede tocar si no tiene consentimiento de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué le empieza a pasar a Job? Empieza a perder todo, se quemaron todo lo que era ¿cómo se dice? Su trigo, todo lo que había sembrado, su siembra. Le empiezan a robar, pero lo más triste, le matan a sus hijos. ¿Y qué le dice la esposa de Job a Job? Muérete. No, se maldice a Dios y muérete. Y a veces así ha pasado con algunas mujercitas, ¿no? Que el esposo está bien metido en las cosas del Señor y las mujercitas son piedra de tropiezo. Y Dios no quiere que seamos ese tipo de mujeres.
O que va muy bien el esposo y tú dices, ay, qué padre, pero le va mal y, uy, no, tú eres el que nos vas a mantener, mejor vete de la casa, o mejor luego nos vemos, yo la hago, etcétera. Entonces, es decir, no a un hombre que sirve a Dios, a un hombre recto. Dice que era recto, justo, ¿verdad? ¿Qué? Íntegro, completo, ¿no? O sea que no andaba a medias, su vida no andaba a medias. Era un hombre íntegro, era un hombre, pero pues la mujer le dice eso: muérete y reniega de Dios. ¿Ustedes alguna vez le han dicho eso a su esposo? Yo sí, pero no era cristiana. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando viene uno a Cristo ya uno es diferente. Pero esas mujeres, bueno, al final yo creo que también Job, Dios le cambió el corazón a la esposa de Job. Yo creo que sí, porque dice que se lo duplicó, cuadruplicó el Señor y le regresó todo, le dio más hijos. Y yo creo que fue la misma esposa, pero ya cambiada y renovada. Entonces, esas son mujeres que dijeron no en cosas tan sencillas. ¿Qué debió haber hecho la esposa de Job? Pues vamos a clamar a Dios, yo estoy contigo. Sí, es muy grande mi dolor, los hijos. Yo creo que para una madre perder un hijo es lo más doloroso. Yo creo, porque dicen, si se muere un padre, ¿quedas qué? Huérfana o madre, ¿no? Quedamos huérfanos. Si se muere un esposo o una esposa, ¿cómo quedan? Viudos. Pero no tiene nombre cuando se muere un hijo. Entonces, pero aún así yo creo que Dios consuela los corazones. Y lo que debió haber dicho, pero la esposa de Lot, pues sí me duele mucho, pero vamos a salir juntos los dos adelante. Pero no, ya le dijo, ya, maldice a Dios, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de amar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Porque vamos a tener pruebas, porque vamos a tener luchas, porque vamos a tener cosas difíciles que vamos a pasar en la vida. Y no crean que estoy profetizando, es algo que dice la palabra de Dios. Porque si no profetices eso, no, pero lo vamos a pasar. Porque vamos a ser probadas para que salgan las aprobadas. Muchas se quedan en la prueba, muchas se quedan aún en la vida que Dios les da súper bien, pero prefieren lo material antes que obedecer a Dios. Entonces, esas son mujeres que dijeron no a Dios. Job, y ya les dieron eso, contéstenlo en su casa, por favor. Pero hoy vamos a ver en la página 258. Ahora, mujeres que dijeron sí a Dios. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que tú nos vas a enseñar. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos de estas mujeres, Señor, que podamos hacer tu voluntad, que podamos decirte sí a tus promesas, que podamos decirte sí a lo que tú nos mandas y que lo hagamos todo con alegría para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Entonces ya tienen sus hojitas en la página 258. Bueno, dice mujeres que dijeron ¿qué? Sí a Dios. Ahí puedes poner tu nombre. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Cosas tan sencillas que el Señor pone, pero que a veces decimos, ¿por qué? Aquí estamos viendo casos de mujeres, pero también hubo de hombres. Por ejemplo, Naamán el sirio no se quería bañar, ¿verdad? En el río. Era tan fácil bañarse, ¿sí o no? Pues para que se le quitara la lepra, pero no quiso. Mas sin en cambio decidió obedeciendo y fue, ¿qué? Sanado de su lepra. Como al pueblo de Israel cuando iba a tomar la tierra prometida, dale 7 vueltas a Jericó. Y así como diciendo, ¿qué estamos haciendo, no? Tanto los israelitas como yo creo que los de Jericó no hacían nada porque dijeron, estos ya se volvieron locos. Están dando una vuelta cada día, pero el 7º día dieron 7 y los muros fueron, ¿qué? Derrumbados. Entonces, ¿es fácil o es difícil lo que el Señor nos pone? Es fácil, es algo que podemos hacer, pero a veces nos cuesta trabajo o ser obedientes.
Entonces aquí tenemos ejemplos de mujeres que no les importó lo que dijera la gente, a ellas les importó lo que Dios dijera de ellas. Ajá. Y una de ellas es María, y vamos a ver lo que dice Lucas 1:38, por favor. Ya lo tienen ahí en su hojita. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Si el Señor nos habla, ¿qué vamos a decir? He aquí la sierva del Señor. Pon tu nombre. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Y a veces le decimos, no reconocemos quién es nuestro Dios. En serio, no le damos su lugar de rey, que somos siervas, sino decimos: Señor, no tengo tiempo ahorita de buscarte, pero al rato que regrese. Llegó la tarde: ay Señor, mira, tengo muchas cosas que al rato, y no lo buscamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber escuchar su voluntad si no le buscamos? O nos dice algo el Espíritu Santo y tú ya no sabes, ¿no? A lo mejor hoy quería que le hablaras al taxista, a lo mejor hoy quería que a tu vecina le compartieras, que escucharas, pero no tuviste tiempo y te fuiste rápido. ¿Sí se han dado cuenta que cuando tú te metes con el Señor, disciernes y hablas y predicas la palabra o das una palabra de profética a alguien que necesitado? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Y el día que nos ganó el enojo, la ira, el afán, nos salimos sin hacer nada y nada pasó. Yo no sé si están de acuerdo algunas conmigo. Entonces tenemos que buscar a Dios para que le digamos todos los días: he aquí tu sierva. ¿Y una sierva qué hace? Obedece a su amo, obedece a su Señor, obedece. Y tenemos que ser nosotros esas siervas del Señor, así como lo dijo ¿quién? María. Pregunta número 1. ¿Sí le dieron hojita a Lulú y a su mamá? Ajá. Dice: Elizabeth en su vida fue justa, irreprensible y guardaba los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vamos a ver Lucas 1, del 5 al 25, por favor. Lucas 1, para que podamos ver esta pregunta. ¿Quién fue Elizabeth? ¿Ustedes sí saben quién fue Elizabeth? ¿Quién no sabe? Ok, vamos a ver en la Biblia quién fue Elizabeth. Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista, pero vamos a ver cómo era su vida, cómo fue su vida y por qué Dios también la escogió. Lucas 1, 5, 25. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, ¿cómo se llamaba su esposo? Zacarías. Y el 6, subráyalo. Dice: ambos eran justos, ambos. No es como la esposa de Job, ¿verdad? Aquí que ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo ven? ¿Cómo era esta mujer? Y su esposo era un sacerdote y no le estorbó en la obra, sino que andaba igual, caminando igual que su esposo delante de las ordenanzas de Dios y mandatos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? No tenía hijo, porque Elizabeth era como estéril. Y ambos eran ya de avanzada edad. Ya eran grandes, ya habían dicho: bueno, pues Señor, ya se pasó el tiempo, no tuve hijos, bueno. Me hubiera gustado haber tenido un hijo, pero bueno, no hubo. Pero dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Fíjate, le tocó, ahora entraban al incienso, el altar del incienso, eso está en número 6. No, perdón, espérense, no lo anoté. Ahorita les digo en dónde está. ¿Sí? Sí, es número 6. Vamos a ver qué es cómo
entraban al lugar del incienso, y el lugar del incienso era a donde entraban, donde nada más podía entrar el sacerdote. ¿Quién podía entrar? El sacerdote. Y tenía que hacerlo en la mañana y al anochecer. Y conforme les tocaba, y tenían que entrar así, íntegros. Sí, o sea, que caminaran delante de Dios justos. Y los sacerdotes caminaban con una campanita, porque cuando entraban a la presencia del Señor, si había un pecado en ellos, algo no bien delante de Dios, morían. Pero Él, dice la palabra de Dios, que entró a cumplir. Es como cuando nosotros ahora, bueno, todo esto, las costumbres de los judíos, todo lo que hacían, ¿verdad? Lo hacían una vez al año también. Ellos también oraban para pedir perdón por el pueblo, por todos los pecados del pueblo. Una vez al año entraban para pedir perdón. Imagínate todo un año con pecados y solamente había una vez al año. Y esperaban que ese sacerdote estuviera bien, íntegro delante del Señor, porque si no tenía que pasar otro año para pedir perdón por los pecados. Yo me pregunto, ¿y si alguien hubiera muerto con los pecados? Pero bueno, esos ya se quedaron atrás como ritos de los judíos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la palabra de Dios, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y cuando fue crucificado, ¿qué fue roto del templo? El velo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y sabes qué? Ese velo era muy grueso, de un animal, de pieles de tejón, pero varias. Y dice que era alto. Y que el día que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, dice que ese velo fue ¿qué? Rasgado de arriba abajo. Y cuando se rasgó, es como cuando dijo el Señor Jesucristo: el camino está abierto, yo lo estoy abriendo para la humanidad, para que lleguen a la presencia de Dios. Entonces ya nosotros, bueno, por conocimiento lo tenemos que tener, pero ya no para hacerlo, porque ya, ¿quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ajá. A ver, vamos a leer el de Hebreos. ¿Hebreos qué, linda? Hebreos, ya tienen el libro de Hebreos 9:6. Vamos a leer desde el 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue lo que es. ¿A quién le dio ese mandato el Señor? A Moisés, ¿verdad? Dice, estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar, ¿qué? Santo, donde nada más podían entrar los sacerdotes, los levitas. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, donde nada más podía entrar el sacerdote una vez al año, y para expiación ¿de qué? De los pecados del pueblo judío, el cual tenía un incensario. ¿En dónde estaba el incensario? En el lugar santísimo. Dice, el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Se acuerdan que le dijeron a Moisés que pusieran, para que recordaran esto, el pueblo judío, que los habían sacado ¿de dónde? De Egipto. El maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Eso es lo que hizo Zacarías. Ajá. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año,
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, las cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Apréndanse ese nombre, sumo sacerdote. Dice, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está de creación, y no por sangre de machos cabríos. También tenían que, por el pecado de los el pecado del pueblo de Israel, tenían que matar un cordero de un año sin defecto. Pero ese cordero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias, las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador entre un nuevo pacto. ¿Quién es nuestro mediador? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Hasta ahí le vamos a dejar, y ya lo demás ustedes lo terminan de leer en su casa, ¿sí? Yo nada más quiero que sepan lo que estaba haciendo Zacarías, que estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Haciendo el ritual a Dios de la oración. Es bien importante que sepamos bien todo, ¿verdad? Porque tú dices, ¿y quién fue Zacarías? Fue un sacerdote. Pues fue un sacerdote. ¿Pero qué estaba haciendo? Era un hombre que estaba en oración, ¿verdad? Buscando la revelación, la visión, las promesas de Dios en su vida. Y Zacarías era un hombre también íntegro delante de Dios. Pero pasó algo. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, el incienso, la Biblia dice que era en la tarde, en la mañana y al anochecer. Entonces, tú y yo, ahora que no vamos a buscar ese lugar, porque en primer lugar ya todo eso quedó atrás, sí, quedó atrás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer ahora? A través de la oración y la adoración. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Estaba qué? Orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A mí me impacta, ¿verdad? Esos ángeles que se aparecen. Si a ti se te apareciera un ángel, ¿qué harías? ¿No? Ay, ¿verdad? ¿Qué? Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz. Ay, o sea, cuando te dices, tú tienes una petición y viene el ángel y te dice, ya ha sido contestada tu oración. Wow, ¿no? Dice, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice, porque ya venía con una promesa Juan. Y así nuestros hijos tienen que estar con una promesa de parte de Dios. Pero tú y yo la tenemos que declarar. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo
aún desde el vientre de su madre. O sea que era un nazareo. Porque tú dices, ¿por qué? ¿Quién hacía un voto de nazareo? Algún judío lo hacía por una promesa, por un pacto, pero hubo 3 hombres en la Biblia que desde el vientre de su madre ya venían con esta promesa de ser apartados y consagrados para Dios. Eso es el nazareo. Y uno de ellos, ¿quién fue? Sansón. Juan el Bautista, el que estamos leyendo ahorita, ese es Juan el Bautista. Y otro que también lo entregó fue Ana, en Primera de Samuel. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Que dijo que él lo fue y lo entregó. Si me dieres un hijo, yo te lo entregaré a ti. Todo lo que oímos de las mujeres es lo que nosotros tomamos para nuestros hijos. Señor, me diste 3 hijos, tú di cuántos hijos, te los vuelvo a entregar, son tuyos. Utiliza sus vidas, cumple el propósito que tienes para cada uno de ellos. Haz los hombres de bien, que te teman, que sean apartados del mal. Bendice todo el fruto de sus manos. Digo, yo hablo de hombres porque tengo hombres, pero quien tienes mujeres, ¿qué pueden decir? Señor, gracias por esta princesa que me diste, Señor, que viva como princesa, que viva llena de sabiduría, que viva, Señor, temerosa de ti y apartada del mal, que sea sabia para edificar su casa, que sea llena del Espíritu Santo, que siempre tenga gozo para servirte, Señor. Esas son las promesas de vida. Entonces, Ana hizo eso ¿con quién? Con Samuel, y lo entregó, fue y lo llevó, ¿no? Donde dice que escaseaba la palabra de Dios. Primera de Samuel 1, búscalo en tu casa, Primera de Samuel 1:11. Sansón es Jueces 13, 2:5. Ahí sí le dice el Señor a su esposo, a Manoah, a su papá, le dice que ya también eran estériles, y le da la promesa de un hijo, pero dice que no pasará, ¿qué? Navaja en su cabello, que no tomará sidra. ¿Y qué más? Que no se acercará a los muertos. Ese es el voto, esa es la consagración de un nazareo. Tú tienes que saberlo porque vas a decir, ¿por qué fue nazareo? Y algunos, por ejemplo, yo en un principio, cuando todavía no leía la Biblia, pues yo creía que en Sansón estaba la fuerza por su cabello. Era un voto, era un pacto, era consagrado, pero ahí no estaba la fuerza era del Espíritu Santo de Dios, amén. Pero era un voto, era un pacto con Dios, era alguien que se había consagrado a Dios. Ahora, hay gente que lo hace y dice que si no lo cumple se tiene que rapar la cabeza y va a empezar de nuevo. Eso es en los ritos judíos. Aquí yo me acuerdo que una vez los hicieron los jóvenes, hace como unos, yo creo 10 años. Y cuando terminaron su voto por un tiempo, se raparon la cabeza. Y bueno, dijimos, mientras haya cambio en sus vidas, todo es para bien, que obedezcan a Dios, que amen a Dios. Pero no falta alguien que diga, ay, voto nazareo, muy religiosos, ¿no? Muy religiosos criticando a los jóvenes. Tú no permitas que critiquen a tu hijo cuando le haga una promesa a Dios. ¿Está bien? O sea, tú ora. También tienes que decirle, Señor, aparta esa gente mala que no quiere a mis hijos. Aparta esa gente mala que quiera ser piedra de tropiezo para mi hijo, para mi hija. En el nombre de Jesús. Y bueno, entonces ya sabemos, es que yo lo fui desglosando y yo creo que tengo que decírselos para que puedan entender más de la palabra. ¿Quiénes hicieron ese voto? ¿No? Entonces, ¿quiénes fueron? Samuel, que Ana misma se lo entregó a Dios. También Ana era ¿qué? Estéril. Sansón, sus papás eran estéril y también de edad avanzada. Eso está en Jueces 13, del 2 al 5. Y ahorita estamos leyendo Juan el Bautista. Entonces, ¿qué número vamos? Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Aún desde dónde? Desde el vientre de su madre. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Dice, e irá delante de él, ese subrayenlo, es una promesa para los hijos.
Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. A veces tenemos hijos que ya no tenemos su corazón, que ni sabemos ni cómo andan ni dónde están. Y esta es una oración de Señor, devuélveme el corazón de mi hijo, Señor. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, aquí hay hijos bien rebeldes, sí. Y como aquí está esta promesa, dame el corazón y que se vuelva la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, ¿hay esperanza en esos hijos rebeldes? Sí. Y también te voy a decir una cosa, mamá. Hay gente que se puede burlar de ti y decir, uy, todo el tiempo orando por ese hijo que no va a salir de las drogas, que no va a salir del alcohol, que no va a salir, etcétera. Déjame decirte que si tú aquí haces caso a esta promesa, no oigas lo que diga la gente. Tú oye el corazón de Dios y la promesa que tiene para tu hijo y para tu hija en el nombre de Jesús. Amén. Y luego en el 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? O sea, si se le estaba dando la promesa, todavía le estaba diciendo, pero ¿cómo va a ser esto? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A veces, ¿y sí será, Señor, que me hayas oído? ¿Y sí será, Señor, que va a cambiar mi hijo? ¿Y sí será, Señor, que mi esposo cambia? Porque yo creo que no va a cambiar. Ahí nos quedaríamos mudas como Juan. Porque el Señor nos da buenas nuevas en su palabra, pero nosotras somos las que a veces cambiamos con nuestras palabras lo que el Señor ha dicho. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Un ángel, ahí hablándole con señas. Dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y bueno, ya después visita a María, nuestro Señor, y luego vamos a ver en el 57, 1:57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Imagínense que han de haber dicho, pero ¿cómo? Es el primogénito, ¿cómo que no se va a llamar Zacarías, no? Pero la mamá dijo, no, se llamará Juan. Dice, y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Ya me imagino, ¿verdad? Oye, no, tu mujer ya se volvió, ¿verdad? ¿Por qué Juan? Si tú eres Zacarías. Y pidieron una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios. Y en el 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, y lean, está hermoso, pero en el 76, me estoy saltando por tiempos, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Dice, y tú niño, o sea, le está profetizando a su hijo. Y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas, y ahí estábamos nosotros. Y dice, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Profetizó sobre su hijo, el propósito de Dios para su hijo. Entonces, tú y yo, y algunos dicen, ay, pero ¿qué va a entender un bebé? ¿Qué va a entender? No entiende nada.
déjame decirte que aquí cuando está profetizando, a los 8 días que fue llevado al templo y donde le preguntaron cuál era su nombre, y él empezó a bendecir a Dios, es lo que ustedes van a leer en su casa, y luego empezó a profetizar sobre su hijo. Ya serás llamado hijo de, bueno, que iba a preparar el camino del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el primero que salió a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta mujer? Tú y yo no tenemos hijos perdidos, ni hijas perdidas. Tenemos hijos de gran bendición, tenemos hijos de gran valor, tenemos hijos que van a cumplir su propósito aquí en la tierra. Amén. Que lo van a cumplir, y no nada más nuestros hijos, también nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Pero tenemos una cosa que a veces nos conformamos a que si todo va bien ya no decimos nada. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si mañana voy a vivir o no, pero hoy tengo que bendecir a mis hijos en la oración. ¿Sabes qué, Señor? Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Derrama una doble unción sobre de ellos. Que sean prósperos, líbralos del mal, líbralos de la tentación. No, mira, si tú empiezas a buscar en la Biblia, vas a encontrar muchas cosas para profetizar sobre de ellos. Amén. Y entonces vamos ahora a ver. Elizabeth en su vida fue justa, irreprensible y guardaba los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero siempre hay un pero. Mencione cuál era y en qué circunstancias ella se encontraba. ¿Cuál era el pero que ella tenía? No podía tener hijos. Esa era. Y número 2, como mujer embarazada debía cuidarse. ¿Qué es lo que ella no debería de hacer y por qué? ¿Tomar qué? Sidra. Y a su hijo, después no cortarle el cabello. Y Juan no se podía acercar a los muertos. Porque era un ¿qué? Nazareo. ¿Cómo se llamaba? Explique cuál era el nombre del niño y cómo se le llamaría. Juan el Bautista. Ella se debía de cuidar de no tomar nada de sidra. Ella debería de cuidarse de no andar, por si era una mujer irreprensible, pero aún tenía ese mandato, ¿sí? Número 3. Vamos a leer, por favor. Dice, ¿qué significa que María estaba desposada con José? ¿Cómo reaccionó ante el anuncio de su maternidad? Lucas 26, 38. Ahora ahí mismo vamos a leer en Lucas 26, 38. No, está mal esa cita, ¿verdad? Me imagino que es Lucas 2, el mismo que estábamos leyendo. Lucas 2, del 6 al 38. Pero está mal escrito ahí. A ver. Aquí estamos desde el 4. Dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque cuando era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Pero no es ese, es cuando es 1:28. 27, ahí, táchenle ahí, es 1:27, sí, Lucas 1:26. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada, ¿qué? Nazaret, a una virgen. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, ¿cómo era? María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Wow. Si esta, ¿cómo se llama? Elizabeth era una mujer irreprensible, sin tacha, que amaba a Dios. Imagínense María cómo era más, y qué salutación estaba dando el ángel, ¿no? Muy favorecida, bendita entre las mujeres. Dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Wow, subraya la palabra gracia. Señor, que siempre halle gracia delante de ti. La gracia no la merecemos, pero el Señor nos las da. Yo me acuerdo cuando me dieron el primer grupo de mujeres para compartirles, eso era en casas, y me dieron un grupo. En ese tiempo eran mujeres de mi edad, yo tenía 32 años. Y yo decía: híjoles, ¿yo cómo les voy a enseñar a estas mujeres la palabra de Dios? Mujeres que venían ya de la iglesia bautista, presbiteriana. Dije: más bien ellas me tienen que enseñar a mí. Pero el Espíritu Santo me vino a mi mente con una palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando el Señor me dio esa palabra, por eso la gracia es inmerecida, pero la gracia te abre puertas. La gracia te da el favor con las personas. Entonces yo le dije: ok, Señor, tú me estás dando esta promesa. Yo voy a preparar la clase, voy a estudiar, pero necesito tu gracia para que todas podamos entender lo que es tu palabra. ¿Y sabes qué? Unas mujeres sabias, pero que el Señor me permitió compartir con ellas la palabra. Y gracias a Dios por su humildad de ellas, ¿verdad? Porque pues fueron enseñadas desde niñas. Y yo estaba aprendiendo con ellas. Dice más, cuando ella, en el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hasta ahí. ¿Qué significa desposada? Que ella estaba ¿qué? Comprometida con José. Ya estaba ¿qué? Comprometida, y así se le hace los judíos. Era como un contrato, como algo que no se podía romper, que inclusive en los judíos no se habla de noviazgo. Desde chicos los papás ya decían: te vas a casar con él, o tú te vas a casar con ella. Ya estaba preparado, ya era un matrimonio que ya desde niños ya estaban dados. Y cuando no hay noviazgo, entonces ya cuando los papás decían ya se van a casar, ya estaban ¿qué? Comprometidos, y no podían andar con nadie más. Pero qué sorpresa. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa María estaba desposada con José? Pues estaba ya comprometida, ¿verdad? Ya estaba comprometida. Dice: ¿cómo reaccionó ante el anuncio de su maternidad? Lucas ya lo leímos. ¿Cómo será esto? Porque no he conocido ¿qué? Varón. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo será esto? Porque no he conocido varón. ¿Y qué le dijo? Por el poder del Espíritu Santo. Pero ella no dijo, ella sabía perfectamente que en un tiempo se iba a cumplir esa profecía que se le había dado ¿a quién? A Adán y a Eva. Una virgen, ¿verdad? Tendría al Hijo de Dios. Y esa virgen le tocó ¿a quién? A María. Llena de gracia. Digo, si vemos la vida de Elizabeth, que era una mujer irreprensible y todo, imagínate cómo era la vida de María, una jovencita que vivía en la presencia de Dios, para decirle: aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. Y ella no le importó qué pensara José. ¿Tú crees que no iba a haber dicho: pero cómo? Estoy comprometida, no he conocido varón, ¿qué va a decir? ¿Verdad? ¿Qué va a decir cuando sepa que yo estoy embarazada? Porque pues yo soy virgen, por eso es la Virgen María. Y dice que en Mateo, en otro texto dice que José, al ver esto, la quería dejar de noche.
un varón justo que no la quiso difamar. Al saber que ella estaba embarazada, él la quiso dejar sin decir nada. Pero también un ángel del Señor fue y le dijo que lo que María tenía era ¿de quién? Del Espíritu Santo, y que no la dejara. Todo en lo sobrenatural, ¿verdad? Por vivir en ¿qué? En la presencia de Dios. Y entonces por eso se dice la Virgen, pero más adelante leemos que tuvo más hijos y que ya tuvo una intimidad con José su esposo, pero con Jesús no, fue virgen. ¿Está bien? Entonces María estaba desposada con José, ¿qué significa? Estaba ¿qué? Comprometida. ¿Cómo reaccionó ante el anuncio de su maternidad? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Y si cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá. ¡Wow! La misma presencia de Dios en la vida de María, ¿no? Para dar a luz al Hijo de Dios. En Isaías 9:6 está la promesa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Aquí hay más nombres de nuestro Señor Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Ahí está. Ahora, dice, ¿ya contestaron ahí? Ahora el número 4. ¿Qué aprendió sobre María en Lucas 1 del 2 al 28? Explica con sus propias palabras cómo respondió María al ángel Gabriel en Lucas 1:38. Si Dios te mandara a hacer algo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí estaríamos así, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, primer paso. Y claro, al momento yo digo, yo no he visto a un ángel, pero creo en lo que dice la palabra de Dios. Y ya se los he explicado muchas veces con mi amiga María Luisa, que ya partió con el Señor hace 3 años, que ya la traían, ¿no? Ahí en la cárcel, que dijeron, donde la veamos sola, vas a ver lo que le dijeron a las de adentro, lo que le vamos a hacer. Y no la dejaban, la cuidaban, pero llegó un día que a todas se les olvidó María Luisa. Y bueno, salió María Luisa sola y se fue a reunir con las demás mujeres que ya habían salido de la cárcel, del equipo que iban. Entonces las de adentro, las cristianas de adentro, les dijeron a las que habían amenazado a María Luisa, les dijeron, ahí está, iba sola y no le hiciste nada, no le hicieron nada, como siendo collonas, ¿verdad? Y le dijeron, ¿qué no viste que iba con 2 hombresotes bien altos al lado de ella? ¿Cómo querías que nos acercáramos? ¿Sabes quiénes eran esos? Unos ángeles. Un día sí, íbamos al volcán con Jaimito Guerrero, en esos meses de julio, y ya ven que en un momento vienen curvas, y de repente venía un caballo. O sea, si yo lo hubiera visto sola, pues dije, aluciné, pero éramos todos los que íbamos en el carro, ¿no? Un caballo así sobre nosotros, y de repente desapareció. ¿Quién lo quitó? Un ángel. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y bueno, ya subimos al volcán. Me acuerdo que Isaías tenía 3 años y había muchas nubes. Y luego pues ya sabes que si veías tantito para arriba, nada más hace tantito el carro para allá y nos vamos al voladero, ¿no? Y decía, oye mamá, ¿ya está cerca Dios? Digo, ¿por qué Isaías? Sí, porque mira, ya están las nubes, porque había mucha neblina. Ya están las nubes, ya está Dios. Le dije, no hijo, está hasta el tercer cielo. Bueno, pues entonces ya vámonos a bajar. O sea que lo que le sostenía a él era que íbamos a ver a Dios, porque ya andábamos en las nubes.
O sea, qué fe, ¿no? De los hijos. Pero yo digo, si el Señor nos manda a hacer algo, podemos saber que es Él, podemos decir, sí, Señor, es tu voz. Señor, sí quiero obedecer. Señor, dime lo que tengo que hacer. O a veces nos los dice y no lo queremos hacer. Y esas aquí son, Elizabeth y María son mujeres que dijeron sí a Dios. ¿Cómo habla Dios? Yo no he oído la voz audible tampoco de Dios, pero sí habla a mi corazón, a mis pensamientos. Cuando mi esposo, yo le quise poner una agenda de decir, no vas a salir en los cumpleaños de nosotros, no vas a salir el 10 de mayo, no vas a salir en la Navidad. O sea que yo le puse una agenda a Dios que al momento no lo entendía, al momento era yo, que yo quiero que estés aquí cuando sea todo esto. Entonces el primer viaje que hace ya mi esposo es a Guatemala. Y se iba a ir como 15, 20 días antes del cumpleaños de Isaías. Y yo contenta porque dije, se va y regresa en el cumpleaños de Isaías. Oh, sorpresa que se va un día antes del desayuno de Isaías, del cumpleaños de Isaías. Créanme que estaba yo bien enojada, y le dije, en eso no quedamos, ya te dije cómo, o sea, ya mi agenda, ¿no? La mía, de Patricia, mi agenda. Y él iba a compartir la palabra de Dios en la iglesia donde estábamos. Entonces estaba planchando su camisa cuando me viene una voz a mi mente, no audible, a mi mente, y me dice, todos los días son míos. Mira, sentí así como que, y yo contesté, yo fui la que contesté en voz audible, sí, Señor, todos los días son tuyos. Y ya, bueno, llegó la predicación, Reinaldo predicó, el Señor me dijo que él no tuviera pendiente, que él iba a tener cuidado de mí en las salidas de él, en cuanto a lo económico, lo del gasto y todo. Me dio la cita de que Elías le dio, que el Señor le dijo que Elías le dio a la viuda de Sarepta, que dijo que no menguaría el aceite de la tinaja, ¿verdad? Ni la harina ni el aceite. Me dio esa palabra el Señor, que no tuviera temor, que Él iba a estar conmigo cuando Él saliera. Y dije, bueno, me dio esa promesa y me dijo, es tiempo de que tu esposo salga a las naciones. ¿Y qué creen que predica mi esposo? Lo de Elías. Y ya cuando termina de predicar fui y le dije, perdóname, ya vete a donde te tienes que ir. Le hice sus bolsitas de sándwich porque se fue en un carro con su amigo y bien contentos, ¿no? O sea, ¿y sabes qué? Para que mi corazón estuviera bien confirmado ante Dios, mi esposo un 10 de mayo se fue a Cancún, iba a regresar el 10 de mayo y lo dejó el avión. Viene a la Navidad y se va con su hermana a los Estados Unidos, porque su hermana ya tenía un tiempo allá, que nadie la visitaba, y él le dieron la visa y dijo, Patricia, pues me voy con mi hermana, ahí nos vemos. Se fue en cumpleaños y yo ya estoy tranquila, y ahora ya me di cuenta que ya estoy más grande, que el lunes le dije, estábamos comiendo, y de momento le dice mi hijo Isaías, pues váyanse al cine. Y le digo, sí, ahora que estamos de vacaciones, ahora que estoy de vacaciones, voy a ir al cine. Y me dice, mamá, ¿de vacaciones? Bueno, estoy de vacaciones porque tu papá no está, porque cuando está tu papá yo tengo que ir a donde él va, a los compromisos que él tiene, y ahorita como no está, pues yo puedo hacer lo que yo planeé y quiera, ¿no? Digo, todo en el orden de Dios, pero o sea, ¿cómo es el Señor que ya te llena de paz el corazón? Eso es algo mío, que yo estaba luchando y que Dios me contestó. ¿Está bien? Y esa es la voz que yo oí de Dios. Hay gente que dicen, yo oí a Dios, yo vi a Dios, cuidado, porque a veces no es así y decimos, es que Dios me dijo, y para todo decimos, Dios me dijo, y no es cierto. Tenemos que tener cuidado en nuestra manera de hablar. ¿Está bien? Entonces dice, ¿qué aprendió sobre María en Lucas 1, 26 al 28? Explique con sus propias palabras cómo respondió María ante el ángel Gabriel. O sea, ya lo vimos ahorita. ¿Tú cómo le responderías al ángel si viniera con un mensaje de Dios para que tú hicieras algo para el Señor aquí en la tierra? Algunas de ustedes dirán, a mí no me gusta ir a hospitales, y el Señor te va a mandar a hospitales. Hay una pastora, la pastora Raquel Miranda, yo no sabía que se había puesto mal. La operaron de un tumor en el páncreas, pero ahí va, gracias a Dios. Pero bueno, esta pastora me impactó también su testimonio. Esta pastora dice que nació
sus padres misioneros, su mamá de Inglaterra y su papá mexicano. Ella nació en Costa Rica, otros hermanos en Guatemala, porque eran misioneros. Y que ella vivió siendo cristiana, pero que dijo, yo no quiero casarme con un pastor, no quiero. Dice, pero bueno, yo seguía siendo una buena cristiana, iba al grupo de jóvenes, asistía a las reuniones, pero en mi corazón yo dije, yo no quiero ser pastora. Entonces cuando se me declara mi esposo, lo primero que le dije, ¿quieres ser pastor? Y él me dijo, no. Ah, bueno, entonces sí quiero ser tu novia porque yo no quiero ser pastora. Entonces le viene un problema de una situación, ella siendo una doctora pues de renombre ahí de donde ella es, de San Luis Potosí. Entonces no, se le complicó algo, ahorita no recuerdo qué, pero algo grave. Y bueno, entonces ella pues como es de dinero, pues se fue a los mejores hospitales y todo, pero pues resulta que en un estudio que le tenían que hacer solamente lo podían hacer en el Seguro Social. Y ella bueno, para ella pues el Seguro Social no era de su categoría, no de su estatus. Y dice que cuando llegó ahí, pues la reconocida doctora, ¿no? Y muere, o sea, está escrito que ella murió. Entonces cuando ella muere, dice que va al infierno. Y que ella le dice a Dios, pero ¿por qué estoy aquí? Pues tú no me quisiste servir. Sí, Señor, yo te quería servir. No, tú no querías ser pastora. No, sí, Señor, concédeme volver a vivir, concédeme, yo quiero ser pastora y te voy a servir. Y Dios la resucita. Está escrito, dice, está escrito todo. Dice, y Dios me resucita. Dice, y cuando me resucita, llega una persona y me dice, usted es la doctora Miranda, vengo de parte del Señor porque tiene que ir a liberar a una persona. O sea, ya para servir al Señor. Entonces dice, desde ese día soy pastora con mi esposo. Y ahí dice, ese día que nos compartió, dijo, hoy es día de mi aniversario y no importa que sea mi aniversario. Cuando el Señor me manda a servir y me invitan a compartir algún lugar, yo ahí estoy. Así sea el cumpleaños de mis hijos, el nacimiento de mi nieto, yo ahí estoy. Porque yo decidí obedecer al Señor. Imagínate, un día la vamos a invitar, ahorita no la podemos invitar porque ahorita está en recuperación, pero la vamos a invitar para que ella misma dé su testimonio. Entonces, tenemos que decirle sí al Señor. Mujeres que dicen, la cárcel, no, yo para qué voy a la cárcel, ahí están los malos, no se lo merecen, y siendo cristianas. ¿Sabes qué? El Señor murió por todos. Y todos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios para arrepentirnos. Simplemente en tu casa ve y perdona a tu suegra. No, ¿cómo crees? No se lo merece todo lo que no. Pero ¿sabes qué? El propósito del Señor es que el Señor sea glorificado y exaltado. Que nuestro testimonio sea un testimonio de obediencia a nuestro Dios. Entonces, ¿qué escribes ahí? Si el Señor te manda algo, ¿lo harías? ¿O no? ¿Quieres ser como María y Elizabeth o quieres ser como la esposa de Lot o la esposa de Job? Pues ahí ponle, Señor, guárdame de ser como la esposa de Lot. Líbrame de no hacer tu voluntad, Señor. Yo así le pondría. Número 5. María, a pesar de haber sido escogida y tener méritos indudables delante de Dios, ¿qué confiesa en Lucas 1, 46, 48? ¿Qué confiesa en Lucas 1, 46, 48? Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿A quién le dio la gloria a María? A Dios. María le dio la gloria a Dios. María le dio la gloria a Dios, no dijo, yo soy la buenaza. Yo soy la mejor de todas las mujeres. Dice que ¿qué? Porque ha visto la bajeza de su sierva, una mujer humilde. Y lo que si tú vamos con los enfermos y hay milagros, ¿a quién le tenemos que dar la gloria? A Dios.
Y gracias, Señor, porque usaste esta tu sierva, ¿verdad? La bajeza de tu sierva. Si vamos a la cárcel y vemos que empiezan a suceder milagros, que empiezan a ser perdonados, que las vidas son transformadas, no es porque yo voy cada 8 días, es porque Dios me usó mi vida para que hacer grandes milagros ahí y la gente fuera transformada y cambiada con su poder. Pero gracias, Señor, porque me usaste como un instrumento. Gracias, Señor, porque hice tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu nombre es glorificado y exaltado en donde estemos. En donde estemos. Amén. ¿Cómo debemos de ser? Humildes. ¿Siervas qué? Humildes. Híjoles, está duro, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Luego donde dice pensamiento. ¿Puede ser muy grande para que Dios te use? No, yo creo que no. Pero nunca demasiado pequeño, tampoco eres pequeña. Lucas 22:27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién nos dio el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que si queremos ser grandes aquí en la tierra, debemos ¿de qué? Servir. Él nos dio el mayor ejemplo. Para Él no hay la hija superpoderosa, no. Para Él no hay la hija la más inteligente, no. Él nada más quiere un corazón que le demos y con todo le busquemos, le amemos y le sirvamos. ¿Y qué? Le sirvamos. Si no servimos a Dios, no servimos, porque nuestras obras van a ser contadas. Y empezamos a servir en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, a donde estés, en la iglesia. Si tenemos un ministerio, tenemos que cumplirlo con amor y con humildad. Si estamos en la casa, tenemos que hacerlo con amor y con humildad. Eso no quiere decir que vamos a perder la dignidad cuando nosotros sepamos quiénes somos. Pero si nosotros no contestamos, hacemos, decimos, nos defendemos, aguas. Porque ahí ya no somos siervas del Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. No os venguéis. No os venguéis. Él va a luchar, Él dice, dice, estad quietos porque mía es la batalla. ¿Verdad que son bien fáciles lo que dice el Señor? Estad quieta y tú ya, y no duermo, y ahora qué hago, y si te ayudo acá, y si le hago tantito acá. Y el Señor, ¿qué te dice? Estad quieta y verás mi salvación. Estad quieta, reina, y verás mi salvación. Estad quieta, Julieta, y verás mi salvación. Estad quieta, Luisa, y verás la salvación de Dios. Pero a veces como mujeres nos ganan las emociones y echamos a perder todo. Y para ser esas grandes mujeres es amando, obedeciendo y sirviendo al Señor. Para ser esas mujeres que Dios quiere. Es bien fácil, ¿verdad? Lo que nos pide. Pero a veces el enemigo viene y quiere echar a perder todo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú no puedes, tú nada más cuando quieras decir a rezongar al esposo, a las autoridades, recuerda, ¿quiero ser como la esposa de Lot o quiero ser como María o Elizabeth? Cuando tú dices, estos hijos, Señor, que me diste, ¿para qué me los diste? Calladita, calladita.
bendice a tus hijos. Y eso no, yo no te quiero decir que pierdas la dignidad, porque cuando tú amas, cuando tú bendices, tienes autoridad para reprender y exhortar. Tenemos autoridad. Pero si nos ponemos al tú por tú con los hijos y después queremos tener autoridad, olvídate, ya no creen en nosotras. Aunque Dios, y porque aquí estamos pidiendo un milagro. Dame el corazón de mis hijos, devuélveme el corazón de mis hijos, cambia su corazón de ellos, atráelos a ti nuevamente. Y tenemos que tener autoridad, y la autoridad nos los da la obediencia. ¿Qué nos da la autoridad? La obediencia. Si yo soy obediente al Padre en sus mandatos, en sus estatutos, ¿sabes qué va a venir? La obediencia. La obediencia trae autoridad. La obediencia a la palabra de Dios trae autoridad. ¿Y sabes qué? Trae el regalo de la vida eterna. A veces no queremos mencionar eso, pero es cierto. La vida eterna está más cerca de lo que nos imaginamos. Porque aunque sean 100 años, están bien cerquita. Entonces, aquí quiero vivir los milagros, la obediencia a Dios, ver sus maravillas, hacer su voluntad, ver cómo cambia mi hijo, ver cómo cambia mi esposo, ver cómo hace cosas maravillosas, cómo sana al enfermo, cómo liberta al cautivo, cómo levanta, ¿verdad?, al caído, cómo da fuerzas al cansado, cómo saber que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, nada imposible. Eso es lo que yo quiero ver en la tierra. Y ¿sabes qué? Cuando estamos empapadas de todo esto, con mayor razón lo vamos a querer ver en la eternidad. Amén. Pues así está de chiquita esta clase, pero está poderosa. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, y Hugo, en lo que oramos, búscame el himno Yo quiero andar con Cristo. O Yo quiero andar con Cristo, por favor. Bueno, cantamos esa y luego oímos la que le dijiste, ¿sí? Porque está bonita esa también. Mira, cuando a mí me gusta comprar cuadros para la casa tuya, un regalo o algo, con textos bíblicos. Me gustan las alabanzas con textos bíblicos, porque le estás cantando y estás repitiendo ese texto que dice la palabra y estamos alimentando nuestro espíritu. Ves un cuadro bonito y dices, ay, qué bonito, y ves una casa con una belleza a lo mejor de un monte, un lago ahí cerca, ¿verdad? Y que tú dices, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces procura hacer eso, o pon unas tarjetas con cuadros, porque a partir de hoy, les voy a dejar tarea. Les voy a dejar tarea y tenemos que empezar a leer la palabra y escudriñarla para saber y tener el conocimiento pleno de hacer su voluntad. Amén. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, Señor, porque nos vuelves a hablar a través de tu palabra, a través de la vida de María, a través de la vida de Elizabeth. Gracias por estas mujeres que son un ejemplo para cada una de nosotras. Mujeres irreprensibles, mujeres temerosas de ti, mujeres humildes con un gran amor y una gran fe. Perdónanos, Señor, si a veces hemos estado luchando en la carne. Porque luchar en la carne es creer un poco en ti, pero también hablar de parte mía una quejabanza, Señor. Enséñame a ser íntegra delante de ti, para depender al 100% de ti, Señor, y creer a tus promesas que en mi vida no hay nada perdido. Que tú hoy soplas la vida sobre cada una de nosotras, pero también sobre nuestras generaciones, sobre nuestras familias. Sopla la vida, Espíritu Santo, para que te conozcamos, para que te amemos, pero sobre todo para ser obedientes a tu palabra, mi Dios. Aumenta nuestra fe para poder ver las cosas como tú las ves, no como yo las veo, Señor. Porque como yo las veo,
también a veces las veo mal. Y dice tu palabra que tú tienes pensamientos de bien para nosotras. Y yo creo en esos pensamientos tuyos, Señor. Que tú nos amas, que amas nuestra familia, que amas nuestras generaciones, que amas, Señor, cada familia aquí representada. Y que tú mejor que nadie sabes las situaciones de cada familia. Y que estás haciendo cosas maravillosas, Señor. Cosas maravillosas para confiar todos en ti, así como lo dijo Josué. Yo no sé, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y es estar sobre la roca creyendo que va a pasar. Creyendo que ya es, porque así dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que es y la convicción de lo que vendrá. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que seamos como María, que te podamos decir: he aquí tu sierva. Levanta tus manos si es que tú quieres ser la sierva del Señor.